Vale, me dicen que sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, que sí. Bueno, lo primero, gracias por haberme invitado a estar con vosotros en esta reunión y a todos los que estamos aquí en Barcelona, ¿no? A participar de esta reunión juntos. Es curioso, ¿no? Que en tiempos tan extraños como estos, donde no podemos viajar, donde no podemos vernos mucho, por otro lado parece que podemos tener más comunión, más relación que lo que teníamos antes. En general, con mucha gente nos vemos mucho más que lo que antes nos podíamos ver. Bueno, lo que vamos a compartir hoy, ayer estuvimos hablando con la gente que está en los países, especialmente en Europa, y estuvimos hablando sobre la Iglesia, ¿no? Sobre la importancia de la Iglesia en estos tiempos, enemigos que tiene la Iglesia, necesidades que tiene la Iglesia. Y estuve hablando sobre el capítulo 17 de Juan, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. Le dije a Pedro, digo, espero no alargarme, voy a intentar resumir todo lo que puedo, pero sí es verdad que este es un mensaje un poquito largo. Aquí tenemos, esta es una oración, la oración que Jesús hace en el Nuevo Testamento, y esta es la oración más larga que tenemos de Jesús con el Padre. Tiene unas características especiales este capítulo 17 de Juan. Una es una oración que al mismo tiempo Cristo tiene la intención de que nosotros sepamos el contenido. Es una oración que Jesús explícitamente, claramente, quiere que sus discípulos la oigan. Por eso la tenemos aquí escrita y podemos estudiar. Entonces, eso la hace de ella una oración especial, ¿no? Los teólogos y comentaristas llaman a esta oración la oración sacerdotal o sumo sacerdotal, porque esta es la oración en la que se manifiesta Cristo como nuestro sacerdote o como nuestro sumo sacerdote. Por otro lado, aquí tiene de especial también el que esto es como una ventana que Cristo nos abre, nos permite ver dentro de la Trinidad, dentro de lo que es la Trinidad, nos permite ver cómo se relaciona el Padre y el Hijo, y nos abre una ventana para que nosotros podamos ver estos asuntos, los asuntos de esta intimidad, de esta relación que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen, ¿no? Esto es algo glorioso, ¿no? Algo, imagínate que te invitan, aquí en España no sería una cosa muy maravillosa que te inviten a una reunión del Consejo de Ministros, ¿no? Igual sales de allí llorando de pena, ¿no?
Pero imagínate una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, no sé, de un gobierno importante. Te sentirías un poco abrumado, ¿no?, de ver una reunión tan importante donde a ti se te está permitiendo ver, participar, estar, ¿no? Bueno, nada que ver el gobierno de España o el Consejo de Seguridad de la ONU con la intimidad de la Trinidad. Ahí está la cosa más sublime, más alta, más importante que hay. Y de alguna manera nosotros nos permiten asomarnos ahí, nos permiten mirar, escuchar algo de lo que se está tratando en este ambiente de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si para los de Francia voy rápido, hacerme un gesto o algo. Pero además del contenido de esta oración, vale, además del contenido, de lo que contiene, de las cosas que podemos ver y leer y escuchar, esta oración tiene importancia por la situación que tiene, por el sitio donde está puesta, por el momento en el que esta oración se hace, ¿no? Esta oración es una oración que se hace justo después de una declaración que Jesús hace. Y en esta declaración viene a decir, para resumir, para no alargarnos, versículo 33 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en Cristo tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una declaración que Jesús hace. Ya sabemos todos que en el mundo tendremos aflicción, que este mundo es un mundo que no está a favor nuestro, no es un mundo que esté deseando escuchar el mensaje de salvación, todo lo contrario, es un mundo que se opone, que rechaza nuestra forma de vivir, que rechaza nuestras creencias. Es un mundo que persigue el pensamiento cristiano y a los cristianos en sí. En el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dice en este versículo que en Él, en Cristo, tendremos paz. Y una cosa muy importante, confiar. Pero confiar, estar tranquilos, tener fe. Yo he vencido al mundo. Y imagínate a los discípulos escuchando esto. Claro, ellos ven la realidad del mundo, ven el mundo de aflicción. Están siendo afligidos. Pero al mismo tiempo escuchan que Jesús les habla, en mí tendréis paz y en mí tendréis victoria. Vais a ser más que vencedores. Confiar, yo he vencido al mundo. Si estamos en Él, tenemos victoria juntamente con Él. Esto es un mensaje increíble. Pero ¿cómo saber, cómo se puede desarrollar esta fe, esta confianza? A ti te pueden decir, no, confía, vas a ver, vas a pasar esto. Sí, tú lo escuchas, pero ¿cómo sabes que eso va a ser así, no? Entonces Jesús, ¿qué hace? Les abre esta ventana, les abre esta puerta para que ellos vean qué se está tratando en este ambiente de la Trinidad, en medio de la Trinidad, y que escuchen cuáles son los asuntos que allí se están tratando. Porque esta oración tiene que ver con ellos.
también tiene que ver con nosotros. Es lo maravilloso que estamos viendo una reunión, una conversación entre el Padre y el Hijo, y resulta que el tema de conversación, aparte de las cosas gloriosas, de la santificación, de la gloria, de cosas así, resulta que el tema de conversación somos nosotros. Está hablando de nosotros con el Padre. Esta oración se hace, Jesús hace esta oración el día antes de que, o sea, de esta oración, si vemos el capítulo 18, Jesús se va al torrente de Cedrón y allí, en el huerto, es entregado por Judas. Jesús sabe que son sus últimos minutos de libertad, sus últimos minutos con sus discípulos antes de ir a la cruz. O sea, es un momento realmente importante, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, la transfiguración. Cuando Jesús sube con sus discípulos al monte de la transfiguración, esta escena, este capítulo que nos habla de esto, no solamente nos habla de un acontecimiento, nos habla de un acontecimiento que está en un momento concreto, justo antes de que empiece la semana de Pascua, justo antes de que Jesús haga su entrada en Jerusalén, su entrada triunfal. Pero antes de esa semana, que será una semana muy difícil, muy complicada, y que al final de esa semana Jesús hará esta oración y será entregado. Entonces vemos que la transfiguración, que también es como una ventana, ¿no? Donde de alguna manera Cristo permite que Pedro, que Jacobo, que Juan vean un aspecto de la gloria de Cristo, del Cristo glorificado, ¿no? Cuando Cristo permite que ellos tengan esta visión, lo hace en un momento especial, en un momento concreto. Es como si ellos necesitan esta visión para las cosas que van a acontecer. Necesitan como esta visión de Cristo glorificado. Y aquí Cristo permite que escuchen esta oración porque ellos necesitan saber algo de lo que está pasando en la Trinidad, de las cosas que preocupan dentro de la Trinidad. Jesús quiere que los discípulos lo sepan porque los discípulos lo necesitan y nosotros necesitamos saber, necesitamos mucho de este capítulo. Es como si habláramos de la Iglesia y de la necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso enseñamos y hablamos, ¿no? del poder del Espíritu, de la presencia, del bautismo del Espíritu Santo, no de una presencia disminuida, no de una posición de que los dones han cesado, como que el Espíritu Santo ha ido bajando en su aportación, en lo que nos aporta a nosotros. No creemos tal cosa. ¿Por qué? Porque las necesidades de la Iglesia siguen siendo las mismas. Necesitamos al Espíritu Santo en toda su plenitud. Igual que los discípulos, igual que necesitamos este capítulo de Juan 17. Bueno, así que con estas cosas en la mente, con este mensaje de Jesús, en mí tenéis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, con esto en la mente, con
también en la mente que estos son los últimos momentos. O sea, a partir de ahí, Cristo va a ser arrestado, va a sufrir toda clase de vejaciones, insultos, va a ser golpeado, escupido y al finalmente llevado a la cruz. Con este contexto, Jesús empieza a orar. Además, al momento Jesús dice esto, perdón, y al momento dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús, o sea, de esto que estamos diciendo, y levantando los ojos al cielo, en el mismo momento levanta los ojos al cielo y empieza a orar. Y empieza a orar en esta manera. Lo primero que dice, Padre, la hora ha llegado. Bueno, ayer hablábamos, ¿no? Que nosotros a veces hablamos de tiempos. Estamos en un tiempo complicado, este es un tiempo difícil, este tiempo del coronavirus. Hablamos de cosas que son un poco generales. Los últimos tiempos, hablamos de cosas así. Pero Jesús es mucho más específico. No vive tanto en tiempos, vive en la hora. Es mucho más específico. Así como si vemos algunos versículos, como Juan capítulo 7, que nos habla de que Cristo escapa de una situación y escapa de ser apresado, y la razón que nos da la Biblia es su hora no había llegado. Eso es lo que dice. Por eso no fue apresado, porque su momento concreto, su hora, no había llegado. Pero aquí Jesús es completamente consciente. Él sabe que está en el momento concreto, en esa hora concreta. La hora ha llegado. Este es el momento, este es el tiempo para lo que había venido. Este es el momento donde se empiezan a cumplir todo este tipo de profecías, ¿no? Y lo primero que dice, el primer asunto, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Me permitís un momento que cojo un vaso de agua? Un segundo, por favor. Perdón, ¿eh? Bueno. Estamos en glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, aquí podemos ver un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia, un patrón que nosotros tenemos que de manera personal y como iglesia tener, ¿no? Y el patrón consiste en que no podemos dar nada a Dios, no podemos ofrecer nada a Dios que no hayamos recibido primero. Por eso Jesús dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto nos da un patrón, una manera de funcionar. Necesitamos, si nosotros queremos glorificar a Dios, si queremos bendecir a Dios, si queremos aportar algo a la obra, si queremos ver un crecimiento del reino, tiene que ser habiendo recibido primero del cielo una capacitación, un poder del Espíritu
que Dios nos ha dado primero a nosotros para que nosotros podamos hacer lo que tengamos que hacer. Como dice la palabra, de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Bueno, sigue diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo nosotros podemos glorificar a Dios? ¿No? ¿De qué manera nosotros podemos hacer algo, aportar algo para el cielo, ¿no? Bueno, está claro que como con nuestra naturaleza humana, con lo que nosotros somos, difícilmente, ¿no? Nosotros hemos nacido en pecado, nuestra condición es pecadora y en nuestra naturaleza humana somos incapaces de glorificar a Dios. Necesitamos algo que venga del cielo. Aquí por eso Jesús ora así y ruega así, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te pueda glorificar. Y este es un principio, un patrón que tenemos que tener, ¿no? Así que algo que produce el Espíritu Santo en nosotros es la capacidad de poder glorificar a Dios, dicho de otra manera, proyectar su imagen, ¿no? Ayer hablábamos de que glorificamos a Dios cuando nosotros estamos siendo un reflejo de Dios mismo, de la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ser un reflejo de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos proyectar esta imagen de Dios? Bueno, nosotros como humanos no podemos. Es cuando está Cristo en nosotros. Por eso les dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es cuando estamos en Él, podemos proyectar la imagen de Cristo. Podemos proyectar la imagen de Dios. Entonces estamos glorificando a Dios, ¿no? Así que, como digo, esto es algo que se cumple en nosotros cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces podemos glorificar a Dios. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no podemos glorificar a Dios. Y ayer nos acordábamos de cuando Jesús le preguntan sobre los impuestos y Él les enseña la moneda y les dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿Cuál es la imagen que se ha proyectado en la moneda? Y era la imagen del César. Y entonces simplemente Jesús les dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Donde el César ha proyectado su imagen, se lo damos a César, que se quede con ello. Pero donde Dios ha proyectado su imagen en nosotros, eso tiene que ser para Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener ese deseo de tener unas vidas que glorifiquen a Dios, pero si tenemos ese deseo necesitamos que Él obre en nosotros, ¿no? Tener este patrón, este principio, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el versículo 3. O sea, la vida eterna no nos está hablando de una existencia sin más, de que vamos a tener una existencia sin límites, una existencia sin un final, sin un momento en el que dejamos de existir, sin una muerte, ¿no? No está hablando de eso. Está hablando de que la vida eterna consiste en una relación. La vida eterna, cuando la palabra de Dios, la Biblia nos habla de conocer a Dios, nos habla de un matrimonio cuando se conocen, está hablando de una relación y de una relación íntima. Entonces aquí está hablando de la vida eterna consiste es un tema que tiene que ver con una relación íntima con Dios.
Y claro, no es una relación con otro ser humano, no es una relación con otra persona, por muy importante y listo que sea. No, 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 estamos hablando de una relación con el ser más maravilloso que existe, ¿no? Me apunté aquí, ¿no? Porque el otro día escuché algo en cuanto a Dios que en la manera de expresarlo me gustaba oírlo, ¿no? Y es simplemente en el aspecto de Dios como nuestro creador. ¿Qué significa? Pues nosotros escuchamos, Él es el creador. Y parece que ya es como algo cotidiano. Sí, ¿no? Él es el que crea. Pero el otro día escuchaba a un teólogo que decía que ser creador significa que Él llama a la existencia aquello que no existe. Él llama a la existencia a cosas que no existen. Si tú meditas en esto, solamente piensas en esto, no sé, a mí se me hace como algo tan, tan alto, tan sublime, tan maravilloso, ¿no? Bueno, nosotros podemos hacer cosas, podemos arreglar coches, podemos hacer muebles, podemos hacer cosas, pero hacemos cosas a partir de algo siempre, con materiales, con cosas que tenemos. Pero llamar a la existencia algo que nunca ha existido, eso, bueno, solamente Dios, que es todopoderoso, que es creador, que es eterno, puede hacerlo. Y entonces nos está diciendo esto Jesús, que la vida eterna consiste en tener una relación con Dios. Otra cosa que vemos a lo largo de toda esta oración de Juan 17 es cómo funciona la Trinidad. Es una pequeña visión de cómo se relacionan dentro de la Trinidad, ¿no? Vemos esto a lo largo de un montón de versículos, ¿no? A partir del versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 10. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, aquí vemos algo que Jesús dice, ¿no? De que, lo dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. No está hablando de una esfera celestial, está hablando de este tiempo en el que Jesús está como parte de la naturaleza humana y dice que le ha glorificado en la tierra. Glorificar en la tierra es algo de lo que nosotros tenemos que aprender qué significa esto, porque es nuestro trabajo, nuestro ministerio, a lo que tenemos, a lo que somos llamados como iglesia, pues no es otra cosa que revelar al Padre, manifestar al Padre, obedecer al Padre. Es lo que significa glorificar en la tierra. Y vemos otra cosa también, cómo en la Trinidad hay una glorificación mutua. Constantemente, glorifícame para que yo te glorifique. Constantemente está en esta relación gloriosa, esta relación tan especial, tan maravillosa. Y resulta que del medio de toda esta gloria, en medio de todo, lo que sale para afuera, lo que se proyecta hacia afuera, tiene que ver con nuestra salvación.
Dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí está hablando pues de la gente que ha sido salvada, ¿no? A través de que Cristo ha manifestado el nombre de Dios. Que cuando dice esto, lo que está diciendo es que ha estado exponiendo a Dios mismo. Cuando nos habla del nombre de Dios, es Dios en su plenitud. El nombre de Dios representa a Dios mismo y es lo que Cristo ha manifestado en su propia vida. Nos dice el capítulo 1 de Hebreos que antes Dios nos habló de muchas maneras, pero ahora lo ha hecho a través de su Hijo. Cristo manifiesta a Dios. La Iglesia, nuestro fundamento, nuestro trabajo, nuestro ministerio, tiene que ser ese, manifestar a Dios, que la gente pueda ver esa proyección, esa imagen de Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro ministerio. Y vemos que fíjate, estamos en el ambiente, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria, estamos en un ambiente tan glorioso y de ahí, ¡pum!, directamente, de todo ese ambiente tan glorioso, ¡pum!, se va directamente a la salvación de los hombres. Bueno, aquí vemos algo que dentro de la Trinidad es un asunto importante. Parece que no debería de serlo, ¿no? Una criatura tan, pues como somos nosotros, ¿no? Que aportamos tan poco al cielo, ¿no? Que aportamos tan poco o nada al reino de Dios, ¿no? Que Dios está tratando constantemente con nuestra naturaleza, nuestros pecados, nuestras historias. Pues aún así, en ese ambiente glorioso, Dios está mirando cómo salvarnos. Y aquí nos habla también de la palabra, ¿no? De que la palabra es un asunto importante. Porque la característica fundamental en un cristiano, podemos decir que es una de las características más importantes, es la obediencia de la palabra, ¿no? Entonces, a partir del versículo 7, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Si nosotros reconocemos que todas las cosas que recibimos de Cristo vienen del Padre, si podemos reconocer eso, estamos reconociendo realmente que Cristo, toda su naturaleza, viene del Padre. En definitiva, estamos reconociendo este misterio de la Trinidad, ¿no? Cuando nos dice la Biblia, yo y el Padre somos uno, ¿no? Y todo esto, o sea, Cristo está haciendo una especie de... el otro día usábamos la palabra prolegómenos. Estos son los prolegómenos, los preámbulos. Cristo está hablándonos de su relación con el Padre, de cómo se tratan el Padre y el Hijo, qué es lo que les preocupa, porque ahora va a empezar a hablar, va a empezar a tratar cosas que vienen directamente con el hombre. Y Dios quiere, o sea, Dios tiene como plan que nosotros sepamos estas cosas, ¿no? Ya tenemos este preámbulo, estos asuntos previos, estas cosas que lo hace como un anticipo, pero el anticipo es la gloria que hay en la Trinidad. Y a partir del versículo 7, 7 y 8 ya hemos dicho, entonces empieza el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Es como si todo este preámbulo, estos prolegómenos, nos ayudan a valorar quién es el que está rogando por nosotros. Aquí no es un hombre, no es un buen teólogo, un buen pastor, es Dios mismo involucrado no solamente en deseos que tiene, no solamente nos miran desde el cielo y dicen, pues podría hacer esto, lo otro. No, se involucran en una intercesión, en un ruego. Esto es un misterio, ¿no? Cómo de la Trinidad misma Cristo empieza a tener un ruego hacia la Trinidad, hacia el Padre, ¿no? Pero bueno, entonces lo que está diciendo es que valoremos, que podamos valorar, que podamos dar importancia quién es nuestro abogado, quién es el que está intercediendo por nosotros, ¿no? Aquí, una vez más, versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí vemos una vez más a la Trinidad manifestándose. Versículo 11, leemos del 11 en adelante, hasta el 18. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Bueno, vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos. Aquí hay un contraste. Aquí por un lado nos habla de la naturaleza humana y dónde está esta naturaleza, que estamos en el mundo. Estamos en el mundo y también nos dice que no vamos a dejar de estar en el mundo. No somos del mundo, pero no nos va a sacar del mundo. Entonces estamos ahí en ese ambiente y por primera vez, pocas veces Jesús utiliza esta expresión de Padre Santo. Es como si quiere que demos importancia a este aspecto, ¿no? de este contraste, ¿no? De que Dios sabe que estamos en el mundo, pero quiere manifestarse con toda su santidad para separarnos del mundo, para que estemos lo más consagrados, ¿no? A Dios, ¿no? Y todo esto, aquí vemos un dato nuevo, ¿no? Habla de que pide que les guarde, que nos guarde en su nombre, pide que seamos guardados, protegidos en su nombre. Y está bien cuando lo hacemos con nuestros hijos también. Cuando oramos por nuestros hijos o por nuestros padres y pedimos a Dios que les proteja, que les cuida. Pero aquí Jesús no se limita a eso, no se limita a decir, quiero que los cuides o que los protejas. No, que dice, lo que está diciendo es, quiero que los guardes, quiero que los protejas, que los cuidas con un propósito. Y esto es una de las cosas que yo quiero resaltar sobremanera en esta reunión. Quiero que los guardes para que sean uno, así como nosotros. Aquí es algo que a mí me asombra, ¿no? En estos momentos, dentro de este contexto, Jesús a punto de ser apresado,
si hay cosas importantes que hay que tratar, si Cristo quiere dejarnos escuchar una oración íntima con el Padre, pero nos la da a conocer y nos dice en ese ambiente que el propósito, y pide que Dios nos guarde y nos cuide, o sea, que Dios nos esté en nuestra vida para que seamos uno. Esto me llama la atención. ¿Por qué es tan importante para Cristo? ¿Por qué es tan importante para Dios que seamos uno? Esta importancia de la unidad, ¿no? Veo que me doy cuenta de que parece que es más importante para Dios este asunto que para nosotros. Nosotros, bueno, sí, en cierta manera, ¿no? Ayer hablábamos hablábamos un poco de historia y como siempre la Iglesia Católica ha tratado de unificar, de que la Iglesia esté unida. Y primero lo hizo a través del miedo, ¿no? Todos los que no eran católicos o todos los que se manifestaban en contra del pensamiento de la Iglesia Católica podían ir a la hoguera a ser quemados, eran apresados, eran torturados. Entonces intentaron a través del miedo que nadie se fuera de la Iglesia, que no hubiera divisiones. Pero cuanto más intentas eso, se produce siempre el efecto contrario. Más divisiones había. Y esto ha sido así por siglos y muchos siglos, hasta que hubo este Concilio Vaticano II, donde el sentido, la dirección que tomó la Iglesia fue un concepto nuevo para la Iglesia, y es el ecumenismo. Entonces la Iglesia quiso cambiar la manera de ver a los que no eran católicos, a los ortodoxos, a los protestantes, y empezó a verles como nuestros hermanos pequeños o nuestros hermanos que están un poco confundidos, que necesitan que sean traídos a casa, ¿no? Esas ovejas descarriadas que hay que ir a buscar, ponerlas en los hombros y traerles al hogar, ¿no? Empezaron a crear esta visión y empezaron a moverse a lo largo del mundo con una visión ecuménica. Claro, cuando tú tratas de juntar a todas las iglesias, cuando tú tratas de hacer efectivo este ecumenismo, ¿qué problema tienes? Bueno, que es que a la gente no piensan igual unos que otros. Entonces, tuvieron que empezar a quitar las cosas por las cuales podían estar divididos. Empezaron a aguar, a hacer más light, más diluida la doctrina, de tal manera que todos pudieran coincidir. Vamos a enfocarnos en aquellas cosas en las que pensamos igual y vamos a quitar las que nos dividen, aunque esas que nos dividen fueran verdades importantes, ¿no? Entonces trataron a través de eso, pero eso fue creando lo que se llamó luego el pluralismo, y es que querían que pudieran juntarse gente de todo tipo de pensamientos, pero claro, esos pensamientos al fin y al cabo hicieron su trabajo, se desarrollaron y tratando de tener un ecumenismo, de estar unidos todos, lo que crearon es muchísimas más divisiones. Por eso hoy en día hay miles y miles de confesiones, de divisiones, de grupos religiosos, ¿no? Pero aquí vemos un principio diferente en este capítulo 17. Aquí no sacrifica la verdad,
no tratas tampoco de crear una unión intelectual. No nos está hablando de ser parecidos. No, no. El objetivo, para que sean uno, así como nosotros, dice. ¿Cómo son uno el Padre, el Hijo y el Espíritu? Bueno, ya hemos hablado de que esto es un misterio, pero son tres personas en una misma esencia, en una misma naturaleza. Y eso es, en definitiva, algo que en cierta manera es lo que nos está pidiendo, que tengamos una misma esencia, una misma naturaleza, que vengamos del mismo gen, de lo que Dios ha producido. Y además vemos otro principio, y es que no es lo externo, no son las cosas externas en las que tenemos que estar unidos, en los planes, en los propósitos. O sea, venga, vamos a decidir una reunión, nos juntamos todos y vamos a tener un mismo criterio en lo que vamos a hacer. No, esto no es la manera en la que trata la Biblia estas cosas. No es así, sino que ellos son uno en esencia. Y al ser uno en esencia, no te tienes que preocupar de lo externo, porque lo externo van a estar de acuerdo. Ellos estuvieron de acuerdo perfectamente, la Trinidad estuvo de acuerdo siempre en los planes que tuvieron para nosotros, en cómo salvarnos, en cómo darnos victoria. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vemos todo esto no como un plan, sino como parte de lo que brota de dentro de la Trinidad, de la esencia de Dios. Dios nos ama, no sabemos por qué, quiere que tengamos su gozo cumplido en Él. Versículo 18. Bueno, perdón, aquí quiero hacer mención en el versículo 12. Está hablando del hijo de perdición. Y algunas veces veo que usamos el ejemplo de Judas para explicar situaciones de la gente. Lo ponemos como un ejemplo de lo que no hay que hacer en la gente. Pero esto hay que tener un poquito de cuidado. Judas es un caso específico y concreto. Judas es un caso profetizado. Es el hijo de perdición, lo que significa que estaba destinado a perdición desde el primer momento. Y esto no significa que la profecía aquí falló, o que el plan eterno falló, sino el tema de Judas es para que la escritura se cumpla. Es lo que dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Además, hay que decir que no es lo mismo cuando nosotros hablamos de estos temas, cuando nosotros hablamos de alguien que está, no sé, este es que como siga así se va a ir al infierno, este como tenga esa actitud, eso no es lo mismo cuando nosotros hablamos de estas cosas que cuando es Jesús el que está diciendo, este es el hijo de perdición, este está destinado a perdición. Es Cristo el que está pronunciando un veredicto, una realidad ya que no se va a dar marcha atrás. Así que, y sobre todo cuando sabemos que Cristo nos ha dicho que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Ese era su ministerio. Y si aquí este es el hijo de perdición, ¿Cristo falló? No. Esto era porque se tenía que cumplir la escritura. Bueno, así haciendo un poquito de resumen.
Cristo nos ha hablado de paz antes de empezar a orar, capítulo 16, versículo 33. Nos ha hablado de victoria, nos ha hablado de ser guardados para que sean uno. Nos habla de ese gozo cumplido. Y este gozo cumplido, bueno, diré solamente que es un gozo que viene como un consuelo a nuestra vida. El gozo es cuando estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Nos ha hablado de la palabra, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Sigue intercediendo por ellos, versículo 15, no ruego, sigue en una intercesión, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos habla de esta lucha que tenemos en el mundo y aquí nos dice, muy importante, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando somos gobernados por la verdad transforma nuestras vidas. Y si somos gobernados por la verdad, somos santificados por la verdad. La verdad es la que realmente nos separa del mundo para acercarnos a Dios, que eso es lo que significa santificación, apartados para Dios, consagrados para algo, ¿no? Así que eso es obra de la palabra de Dios. Y muy importante, versículo 18. Un poquito hacemos mención aquí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí quiero dar énfasis en la palabra cómo. ¿Cómo? Como tú me enviaste al mundo, de la misma manera, de la misma forma, con el mismo fundamento y propósito de cómo le enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que si queremos saber como iglesia cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios pretende para nosotros o tiene como planes para nosotros, tenemos que saber en qué manera Cristo fue enviado al mundo, como tú me enviaste al mundo. Aquí, bueno, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? Y aquí vemos una cosa en esta oración, si te fijas un poco, y es también otro patrón, otra especie de norma que se cumple constantemente. Por ejemplo, si lees el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Si ves el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Este es el patrón y podemos buscar más patrones dentro solamente de este capítulo. Y es de la misma manera que ocurre dentro de la Trinidad, así tiene que ocurrir en nosotros. Así tiene que ocurrir en nosotros. Así que por eso es importante de qué manera Cristo fue enviado al mundo. ¿Cuál fue el fundamento? El fundamento, sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, que tiene que ser por amor a la gente. La manera en la que Cristo fue enviado sabemos que tuvo que sufrir, que tuvo que pagar un precio, que tenía un compromiso con la palabra, con Dios. Entonces, no quiero meterme mucho aquí, pero es importante que esto lo veamos, ¿no? Si queremos saber qué hacemos aquí, y esto sí que es importante, ¿qué hacemos aquí en Reto? ¿Qué es el plan?
Yo a veces pienso, digo, me da miedo que Reto se convierta en un asilo para jubilados. Bueno, estamos aquí, sí, estamos juntos y bien, pero sin propósito. Sí, trabajamos y bueno, vienen chicos, algunos se convierte, pero es como si se va diluyendo el plan, el propósito. Si no entendemos qué es el plan de Dios para nosotros en este mundo. Y para eso tenemos primero que saber este cómo, responder a este cómo del versículo 18. ¿Cómo fue Cristo enviado al mundo? Y la otra clave que nos da para saber cuál es nuestro plan en el mundo, mira, versículo 21, o sea, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, una vez más. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo es posible que en esta oración tan importante, tan definitiva, en un momento tan importante, Jesús se iba a ir arrestado ya, Jesús empieza esta oración diciendo, la hora ha llegado, ya está. Y en esa oración resulta que el aspecto más resaltado, el aspecto más repetido, el aspecto donde nos hace dirigir nuestra atención. Sí, Él quiere guardarnos, Él quiere que tengamos paz, Él quiere que seamos protegidos, que seamos guardados, pero sobre toda cosa, quiere que seamos uno. Como la Trinidad son uno. Lo que pasa en la Trinidad quiere que sea un ejemplo para nosotros. Quiere que seamos uno. Y además, no dice, quiero que se lleven bien. No, no. Es que lo que está diciendo, mira, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, que nuestro ministerio en el mundo, lo que el mundo va a poder recibir, lo que nosotros podamos afectar a la gente de este mundo, en gran medida depende de cómo estamos entre nosotros. Y esta no es una unión de estatutos, de que pertenecemos a la misma asociación, que tiene un CIF, un número. No es por estar dentro de los mismos estatutos. No es si somos de Reto, no somos de Reto. No está hablando. No es una unión intelectual donde ni siquiera, ¿no? Que son cosas que estamos tratando y empujando. Ahora estamos enseñando sobre la declaración de fe. Y es muy importante tener una unión en la doctrina. Es muy importante. Pero creo que todavía va mucho más allá. Porque la unión que había en la Trinidad, que hay en la Trinidad, es una unión en esencia, en naturaleza. Y claro, nosotros nunca podemos llegar al tipo de cosas que pasan dentro de la Trinidad. Pero por alguna razón dirige nuestra atención ahí. Todo lo que todo lo que podamos anhelar de esa unión que hay dentro de la Trinidad. Y en un principio, repito una vez más, Él nos ha dicho
que nosotros tenemos que pedir para poder dar. De lo recibido de tu mano te damos. Necesitamos que Dios nos dé a nosotros para poder dar. Entonces, aquí estamos incapaces otra vez ante una demanda de Dios. Estamos incapaces ante un mandamiento, que seamos uno y no de cualquier manera, que sean perfectos en unidad. Esto no es llevarse bien. Esto no es tener un buen... Bueno, sí, no, sí, me llevo bien con él. No, no. Hay que investigar esto. ¿Qué es esto de ser perfectos en unidad? Para que el mundo conozca. La palabra perfecto está más dirigida a ser completos. A que seamos completos, que nuestra unidad sea desde lo más profundo, en esencia, en propósitos, en nuestros anhelos, en la manera que conocemos a Dios, en todo lo que podamos. Es como no sé, algo muy importante. Jesús está dándoles sus últimas recomendaciones a los discípulos. Y mira, primero estaba hablando con los discípulos, pero estos versículos que hemos leído, se nos ha olvidado leer el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí es donde estamos nosotros. Somos esos que han creído por la palabra de los apóstoles. Y entonces sigue diciendo, para que todos sean uno. O sea, este mandamiento es para nosotros. Para que todos sean uno. Que la gloria de Dios, o sea, Dios involucra su gloria, versículo 22, involucra su esencia, toda su imagen en que también seamos uno. No nos ha dicho, ahí os quedáis, pero tenéis que ser uno. No, lo que está diciendo es, la gloria que me diste, Jesús, yo les he dado para que sean uno. O sea, la naturaleza de Dios al completo. A veces esto se puede quedar en palabras o bonitas palabras, pero yo creo que tenemos que profundizar en esto. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué es eso de tú, Padre, en mí y yo en ti? ¿Cómo es eso para que sea una realidad en nosotros? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Estas cosas son las que Jesús estaba orando por nosotros, ¿no? Para que seamos uno, ¿no? Con este fundamento, este propósito. Y para acabar, versículo 24, 25 y 26, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Otra vez vemos este patrón. Lo que pasa en la Trinidad se exporta, viene a nosotros. Y versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Una vez más, cuando habla del nombre, está hablando de la naturaleza de Dios al completo. Les he dado a conocer a ti, a tu persona. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado, otra vez este principio de las cosas que pasan en la Trinidad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, creo que esta oración no tiene desperdicio, ¿no? Que necesitaríamos días para meditar en cada cosa. ¿Qué es esto
de que esté en ellos este amor y yo en ellos. ¿Qué es cada cosa? Porque estos son los deseos de Dios. Esto es por lo que Cristo está rogando, es nuestro intercesor, está pidiendo para que ocurra esto en nosotros. No sé, yo cuando lo estaba leyendo estos días, digo, esto es tan alto, tan sublime, y nosotros tan indignos, tan, por lo menos yo así me veo, de que Cristo esté hablando de estas cosas para nosotros. Y por supuesto que tengo que ver qué es el problema, para qué es en lo que yo estorbo, para que seamos uno realmente en esencia, ¿no? Ayer hablábamos, esto es lo último, con esto acabo, hablábamos de la alta crítica. La alta crítica ha sido un pensamiento que ha venido siglos atrás, en parte por los liberales, y que especialmente a principios del siglo XX, algunos teólogos alemanes, queriendo resolver esos problemas, no me voy a meter en líos, pero queriendo resolver problemas de ese liberalismo, crearon una teología, vamos a decir, que se ha venido llamando la alta crítica, ¿no? Pero esto no ha sido otra cosa que dudar, poner en duda todas las cosas sobrenaturales que nos habla la Biblia. Cuando Jesús camina sobre el agua, los milagros, cuando el mar rojo se abrió, todos los asuntos sobrenaturales se han cuestionado, se han puesto en duda. Y todo aquello que no se puede explicar por la razón se ha desestimado, ¿no? Pero esto no ha sido así, no. Esto no lo han hablado así de fuerte, de frente y ya está, sino que todo esto ha venido envuelto en un idioma muy religioso, muy bíblico, y que poco a poco esto ha ido metiéndose en las iglesias, este tipo de pensamiento, igual que algunas teologías que ahora se están poniendo de moda, se han ido metiendo y al final han desvirtuado, han creado una división en la iglesia. Bueno, yo creo que estamos en peligro sobre estas cosas. Y no solamente es la doctrina, ¿no?, que debemos de cuidar y debemos de proteger, ¿no? Una doctrina sana y con fundamentos firmes, no dejarnos llevar por vientos de doctrina. Pero es más allá de eso, es más allá de eso, es una unidad de propósito, de que estamos en lo mismo, de que queremos las mismas cosas. Es una unidad de cómo relacionarnos con Dios, de la esencia. Ya no importa si somos de 50 países diferentes o vivimos en ciudades diferentes o en países diferentes. Debemos, es un mandamiento estar unidos, porque de ahí depende cómo el mundo o la parte del mundo en la que nosotros podamos llegar puede ser afectado, puede ser evangelizado, ¿no? Así que, bueno, yo solamente quiero animaros a que meditemos sobre estas cosas que tenemos aquí en este capítulo 17 y que le demos el valor que tiene, ¿no?, estas cosas. Muchas gracias y por haber tenido paciencia. Me he alargado un poquito y nada, que Dios os bendiga mucho.